Todo bien. Y Nati también llegó, ¿no? Nati, buen día. Nati, ¿cómo estás? Buenos días a las dos. Bueno, vamos. Buen día. ¿Cómo andan? Bien, Bueno, bien. ¿Y usted, profe? muy bien, muy bien. Todo muy bien. Bueno, vamos a empezar con la penúltima unidad. Ah, no, me equivoqué de unidad. Vamos a para atrás. ¿Viste? Le pasa Me que parecía que eran los imanes. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a detener la grabación. Sí, me equivoco mucho. Bueno, buenos días, soy Adriana Bruno y vamos a ver en este momento la clase, el taller de magnetismo y electromagnetismo, ¿sí? Perteneciente a la unidad 6 de Física C o la unidad 7 de Física BNES del programa Adultos 2000. Bueno, así que vamos a estar compartiendo, en principio, bueno, un videito. Primero hablar de que el magnetismo lo que refiere son de las propiedades magnéticas que aparecen cuando hay imanes. Estos imanes me los han obsequiado alumnos que han tenido conmigo y bueno, me he hecho un bagaje de... Estos imanes son imanes que se usan en los microondas, son muy potentes, muy fuertes. ¿Verdad? ¿Sí? Tienen su norte y su sur en las caras, este es el norte y este es el sur, y acá al revés. Y vemos que si enfrentamos un norte con un sur, se atraen muy fuerte, les puedo asegurar. Para despegar también, y si enfrentamos dos sures, hay una resistencia, no se ve la fuerza que hago, pero estoy haciendo fuerza para unirlos y no quieren, no quieren, tienden a separarse, ¿no? Bueno, esto lo hemos vivido, algunos ha tenido imanes, tal vez no con dos imanes, pero sí con algo de metal, ¿no? Observamos que si tenemos un imán y algo de metal, simplemente lo atrae, ¿sí? No, obviamente a algo de metal no lo va a repeler nunca, siempre lo va a atraer, pero existe esta fuerza. Bueno, sí. Sí. O lo que se pega en la ladera, ¿viste? Un adornito. Totalmente. Bueno, sí, viste, claro, son imanes aplastaditos, no traje ninguno de esos. Generalmente quiero tener un poco de todo, pero de esos no preparo. Dice que son imanes artificiales y eso, que los arman con... Estuve leyendo ahí un poquito. Sí, son imanes artificiales, sí, son todas. Es más, de hecho a eso, acá tengo uno. De hecho a eso no le puedo encontrar el norte y el sur. Ahí se pega y del otro lado se pega también. O sea que no le encuentro el norte y el sur a estos imanes. No dice que los polos, ahí en la guía dice que los polos están en las caras, en cada una de las caras planas del coso. O sea que, claro, está norte y sur de cada lado, digamos. Sí. Por eso pega de los dos lados, sí. Y estos también que se venden muy... Pero hay un lado que pega más igual, viste que hay un lado que yo observo que pega más que el otro. No, al hierro sí, hay una cara que pega más, sí. Pero acá el imán parece que las dos pegaran iguales, pero bueno, de verdad, diferenciar la fuerza en verdad no hay mucha atracción con este imán porque tiene un magnetismo, la intensidad del magnetismo de este imán es muy pequeño. Acá tengo otro que es más chico, esto también me lo dice que lo hacen con unas ferritas, no sé, como con unas ferritas, o sea, deben ser unas laminitas del hierro que deben poner en el material. Claro, yo estoy mostrando y no me ven ustedes con los imanes. Sí, te vemos, sí. Vos no nos ves. Vos no nos ves, nosotros ustedes sí. me ven, los de la clase no me ven. Sí. Los que están grabando. Bueno, acá tenemos un imán más chiquito, ¿no? Estos son más chiquitos y también se atraen. Fíjense que este tiene como la polaridad muy rara. No sé bien, la verdad que de acá se repele y del otro lado se atrae. Es rarísimo el formato y cómo se disponen los polos. Pero bueno, sí, los polos están obviamente dos polos, norte y sur, ¿sí? Bueno, esto es lo que conocemos de los imanes. Vamos a ver un poquito, un videito. Esperen que... Ya que aprendí. 1, 2, 3. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¿Cómo hace eso?
lo largo de la historia, los imanes fueron objetos que llamaron muchísimo la atención de la humanidad, pero nadie podía explicar por qué atraían a ciertos metales. En algún momento de la historia se decía que los imanes tenían duendes dentro que sostenían las cosas con sus manos invisibles, o que eran piedras enamoradas que se atraían entre sí. Hoy sabemos que esto no es así y usamos los imanes en nuestra vida cotidiana, en las puertas de las heladeras para que cierren bien, en las bandas magnéticas de las tarjetas para guardar información e incluso en los parlantes para generar sonido. Los imanes son elementos naturales o fabricados capaces de generar un campo magnético a su alrededor y atraer metales como el níquel, el hierro y el cobalto. Este campo es imperceptible a nuestra vista, es decir, que no lo podemos ver, pero sí lo podemos percibir por su fuerza de atracción o repulsión. Cuando acercamos alguno de esos metales a un campo magnético, estos son atraídos por el imán. Parece magia, pero es ciencia. Todos los imanes están formados por un polo norte y un polo sur. Si intentamos unir dos imanes por extremos que tienen el mismo polo, podremos observar que se repelen por una fuerza llamada fuerza de repulsión. En cambio, si los unimos por polos diferentes, podremos observar que se atraen. Esto quiere decir que los polos opuestos se atraen. Si, por ejemplo, cortamos un imán en dos, no vamos a lograr separar los polos, sino que obtendremos dos imanes, cada uno con su propio polo sur y polo norte. Esto es porque los polos son inseparables. ¿A que no saben cuál es el imán más grande de la Tierra? ¡Tu cabeza! Nuestro planeta, la Tierra, es un enorme imán que nos atrae a todos. Esto se debe a que está formado por enormes cantidades de hierro y níquel, que son metales magnéticos. Los polos norte y sur del planeta son los polos magnéticos del imán. Pero lo que no todos saben es que sus nombres geográficos están al revés que los magnéticos. Todas las brújulas que existen apuntan hacia el polo geográfico norte. Esto es porque están hechas con una aguja imantada que se siente atraída por el enorme campo magnético de la Tierra. Entonces, los imanes tienen campos magnéticos que son capaces de generar fuerzas de atracción o repulsión. Todos los imanes tienen dos polos, uno norte y uno sur. Los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. Y además, el imán más grande de todos, tu cabeza. La verdad, esta chica me encanta. Vamos a ver otro videito. Está muy bueno. Me hizo reír también cuando lo miraba. Pero te queda grabado. Sí, re adolescente, te hace reír, ¿viste? Pero sí, te queda grabado. Yo soy de vieron videos de niños, de adolescentes, pero me parece que lo que te queda grabado, las imágenes, es muy importante, ¿no? Así que bueno, me parece cómica. Ciencias y tecnología. Física, segundo grado. Bloque 2. Secuencia 9. Fenómenos magnéticos. El magnetismo y el modelo atómico. ¿Por qué algunos objetos son atraídos por imanes? ¿De qué están hechos? ¿Cómo es su estructura microscópica? ¿Existen diferentes tipos de imanes? ¿Quieres conocerlo? ¡Acompáñanos! Todos hemos manejado imanes incluso sin darnos cuenta. Por ejemplo, en las bocinas, los teléfonos, las brújulas y las puertas de los refrigeradores.
El magnetismo es un fenómeno físico por el cual algunos materiales ejercen fuerzas de atracción sobre otros o ejercen fuerzas de repulsión. Algunos materiales presentan propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, el hierro y el cobalto, así como sus aleaciones. A estos se les llama imanes y tienen la propiedad de generar un campo magnético. La mayoría de los materiales son influenciados en mayor o menor medida por la presencia de un campo magnético. Pero, ¿cómo se origina el magnetismo? Si dividimos un imán en dos partes iguales, podemos ver que ambos fragmentos tienen dos polos magnéticos, norte y sur. El imán original se transforma en dos. Ahora bien, si continuamos dividiendo cada fragmento, obtenemos idénticos resultados. No es posible obtener un imán con un solo polo. Si seguimos fragmentando hasta tener la partícula mínima de la materia, podemos deducir que un imán es el resultado de la unión de una multitud de pequeños imanes elementales, es decir, los átomos. Recordemos que los átomos tienen un núcleo positivo alrededor del cual giran los electrones, con cargas negativas. El magnetismo es el resultado del movimiento de los electrones en los átomos, es decir, de las corrientes eléctricas que se generan por este movimiento. Además de rodear al núcleo, los electrones giran sobre su propio eje. A este giro se le conoce como spin. El giro del electrón, es decir, su spin, le confiere un momento magnético, dependiendo del giro que tiene en un sentido o en el otro, lo que le otorga su carácter magnético. Cuando los momentos magnéticos de dos electrones son paralelos, es decir, sus direcciones están alineadas con los polos norte y sur hacia el mismo lado, su configuración es inestable. Es lo que ocurre cuando acercamos dos imanes por el mismo polo y se repelen, pero cuando giramos uno de los imanes para que los polos opuestos queden enfrentados, estos se atraen. En este caso, los espines de los electrones son antiparalelos y alcanzan una configuración estable. La región donde los imanes ejercen sus fuerzas se llama campo magnético. Los campos magnéticos se representan con líneas de fuerza que surgen desde el polo norte magnético hasta el polo sur. La densidad de las líneas de fuerza indica la magnitud del campo. Como podemos ver, estas líneas están más concentradas en los polos, donde el campo es mucho más fuerte, y se debilitan a medida que se van separando de dichos polos. Hay materiales que no son magnéticos, como el vidrio, el plástico y la madera, pues la mayoría de los electrones de sus átomos forman pares con momentos magnéticos opuestos, lo cual nulifica su efecto magnético. Por otro lado, existen sustancias que se conocen como diamagnéticas, las cuales son ligeramente repelidas por un imán. Algunos materiales diamagnéticos se utilizan en trenes de levitación que no tocan sus rieles y en supercomputadoras. El ferromagnetismo es una propiedad de las sustancias que más conocemos. Imanes como los del refrigerador, de los motores eléctricos y de las bocinas son ejemplos de materiales ferromagnéticos. El ferromagnetismo es el fenómeno mediante el cual algunos materiales como el hierro se magnetizan permanentemente con la aplicación de un campo magnético. En un material ferromagnético, todos los dominios magnéticos están orientados de igual forma, razón por la cual crean un polo norte total y un polo sur total. Con materiales ferromagnéticos se elaboran electroimanes, cintas magnéticas y transformadores. En un material no ferromagnético, los dominios magnéticos no tienen un orden. La polaridad de unos compensa la polaridad de otros, quedando un conjunto total no magnético. El magnetismo es un fenómeno muy interesante que tiene muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana y en diversas ramas de la tecnología. ¿Cuáles aplicaciones conoces? Bueno, buenísimo. Es uno más serio, pero la verdad está excelente. Bueno, entonces tenemos que todo imán va a estar compuesto de un polo norte y un polo sur, ¿sí? Podemos detectar o ver cuál es el polo norte de un imán, digamos, acercándolo a otro imán. Si acercamos dos imanes de sus polos opuestos, se van a atraer, y si lo acercamos, sin embargo, de los polos iguales, vamos a ver que se repelen, ¿sí? Bueno, acá, obviamente, si se ven ahí, trato de acercarlos, pero no.
¿Qué pasa si le acerco un material ferromagnético, como decía ahí, de hierro, níquel o cobalto o sus aleaciones? Entonces vamos a ver que justamente acá el imán atrae a ese material, ¿sí? No sé si lo pueden ver. A ver. Sí, sí. Cuanto más lejos, más débil es la atracción. Fíjense que ahí hay una atracción, pero es muy mínima. Pero cuanto más cerca, más fuerte es esa atracción. ¿Pueden ver? Muy bueno. Bueno. Sí, se ve clarito, se ve clarito. Vamos a probar con una clip. Lo atrae del sur y del norte también, ¿no? O sea, no importa qué polo, hay atracción. Tengo unas chapitas acá, de estas que se usan y no la atrae. Esto vendría a ser de aluminio, ¿no? Sí, es aluminio eso. De aluminio. No, no atrae nada, no pasa nada. No queda pegado. Acá. Un pin, sí, lo trae. ¿Qué pasará con una llave? ¿Qué les parece que va a pasar con una llave? Creo que la traiga el bronce, me parece. No, no atrae. Bueno, Al bronce y al cobre no lo atrae. no, las llaves creo que son de bronce. Son de bronce, que es una aleación del cobre. Así que no pasa nada. ¿No? Lo voy a poner. ¿No? Nada. No pasa nada. ¿Sí? Bueno, acá tenemos... a esto sí lo atrae, porque obviamente adentro tiene algo que contiene hierro. Ahí sí hay atracción. Y bueno, tenía las argollitas estas, también las atrae. Bueno, entonces En los vemos clavos que también. En los clavos también los los atrae. clavos también tienen hierro, sí, sí, sí. A todo material que contenga hierro, níquel o cobalto, ¿sí? Los objetos siempre van a atraer a este tipo de materiales, ¿sí? El imán siempre atrae los objetos que contengan hierro, níquel y cobalto. Y sus aleaciones, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el acero es una aleación justamente de hierro, con lo cual también lo atrae. ¿A quién no va a atraer? Uno dice no atraer, en verdad uno lo atrae, pero mínimamente, casi tan mínimo que ni se nota, va a ser al cobre y a su aleación, por ejemplo, el bronce, ¿sí? Esto para quedar bien en claro. Recordemos que el imán tiene dos polos, ¿no? Norte y sur, obviamente, y también recordar la tercera ley de Newton, porque acá también se cumple, así como se cumplía para las cargas, cuando dos cargas se atraen, la atracción es mutua, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Digo, este imán atrae a esta argollita, pero también al revés, la argolla también atrae al imán, ¿sí? Se atraen mutuamente, esa atracción es mutua por la tercera ley de Newton. Recuerden que esas fuerzas de atracción son iguales también, ¿sí? O sea, con la misma fuerza que el imán atrae a la argolla atrae al imán, ¿sí? ¿Por qué se manifiesta distinto? Recuerden que la segunda ley justamente hablaba de la masa, obviamente. Es mucho más difícil mover a algo con más masa que mover a algo con menos masa. Por eso la atracción se nota diferente, pero en verdad es la misma, la fuerza de atracción. Bueno, la verdad que estos videos dijeron todo, así que es simple ver la filmina y poder traer estos conocimientos. Bueno, la ley de los imanes sería entonces que los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Por otro lado, bueno, acá tienen la misma ley, ¿no? Esas fuerzas de interacción va a depender de la distancia y de la intensidad de cada imán. O hay imanes más, por ejemplo, estos que son de... Ahora tengo todo pegado acá. Todo pegado, pero bueno, vamos a tratar de ir despegando. Estos imanes son de microondas, son pero potentísimos, no saben la fuerza que tienen, te queda el dedo atrapado adentro y te querés matar. Y ¿Tienen que ver como para cerrar la puerta, Adriana? ¿Qué están? ¿Como en la puerta? Ni idea, me la dio una... Miren, ahí hay, no se debe ver, pero es un pedacito de imán que también es otro imán, queda pegado, es increíble, chiquitito, y es un imán, ¿no? Me lo dio un alumno, una alumna, creo que el marido trabajaba arreglando microondas. Yo, por ejemplo, a mí me pasa mucho con mi computadora, la parte de adelante tiene imanes,
Por eso cuando tengo pulseras y estoy con la computadora, se me pega la pulsera, la verdad es re incómodo, ¿no? Por algo debe ser que viste que te dice que no pongas arriba de los microondas cosas, capaz que tenga que ver por los imanes esos que tiene. Pero son re potentes estos, no sabés lo potentes que son. Sí, tal cual, tal cual. Todos los mecanismos tienen algún imán en algún lado. Si no tienen un imán, así, van a tener algún imán, un electroimán, un imán que se, digamos, que se potencia con la electricidad, que vamos a ver después. Este imán es mucho más chiquito y con mucha menos intensidad que los anteriores, o sea, si acá no me aprieta el dedo tanto como si con estos dos, ¿no? Y tenía otro más chiquito por ahí, pero bueno, ahora no lo encuentro. Acá está. Este es más chiquito aún y tiene menos intensidad incluso, ¿no? Pero bueno, o sea, por un lado va a estar la intensidad del imán, que va a depender de las características del imán, pero por el otro lado también va a estar la distancia, así como habíamos visto con la agujita, ¿se acuerdan? Vimos que la agujita va a tener, ¿no? Va a tener justamente un cierto campo donde la aguja va a ser atraída por ese imán, fíjese, pero a medida que lo voy alejando, ese campo, digamos, disminuye. Y habíamos visto por acá que por ahí cerca ven, hay como una cierta atracción, pero es muy poca. Entonces, justamente, esa atracción que existe entre el imán y esos materiales ferromagnéticos, y otros imanes también, va a tener que relación con esa distancia. ¿Y cómo va a ser? Inversamente proporcional a esa distancia, pero al cuadrado. Otra vez viene el cuadrado como cosa común para los que vieron Venom. Justamente, si yo separo al imán y a ese objeto al doble de distancia, la fuerza es 4 veces menor. ¿Por qué? Porque se divide por 2 veces. O sea, mientras la distancia se multiplique por 2, la fuerza se divide por 2 veces. Es 4 veces más chica. Y si, por ejemplo, la distancia se divide por 3, o sea, lo acerco a la tercera parte, la fuerza va a ser 9 veces mayor. Y esto es algo bastante notable en los imanes porque lo podemos ver a muy poca distancia, la fuerza va a ser como muy intensa, en cambio cuando lo separo ya va a ser mucho menor. Queda claro, ¿no? Sí. Esta es la parte más difícil, igualmente no se toma tanto, pero sí hay que saber esto de que cuando se alejan obviamente la fuerza es menor y es mucho menos que la proporcionalidad inversa. Luego, cuando un imán se corta transversalmente, aparecen 2 nuevos imanes. Y esto es importante, estos nuevos imanes van a tener, digamos, la misma orientación que el imán original. O sea, si el norte estaba hacia un lado y el sur para el otro, lo mismo va a pasar en estos imanes. La cuestión es que en el medio van a quedar atraídos también, ¿no? Porque quedan justo polos opuestos en el medio y van a quedar atraídos. Los cortes, en cuanto a parte de los cortes, va a pasar exactamente lo mismo. Por ahí había hablado la chica del video, ¿no? Que justamente la Tierra también es un gran imán, ¿no? Y como había dicho, que justamente este imán que representa la Tierra, ¿sí? Es un imán que está invertido en los polos. ¿Qué quiere decir? En el polo norte geográfico se va a encontrar el polo sur magnético. Y en el polo sur geográfico se encuentra el polo norte magnético. ¿Por qué es esto? Bueno, yo creo que en verdad cuando le dieron el nombre, vieron que el norte del imán iba hacia una dirección y a esa dirección la llamaron norte. Obviamente a la dirección donde iba el norte había un sur, porque justamente los polos... Si no, no podían atraerse, claro. Exacto. Pero bueno, quedó así y ya está, ¿no? Bueno, por eso una brújula, ¿qué es una brújula? Una brújula tiene justamente una aguja, ¿sí? Una aguja que está imantada. Vamos a acercarle el imán para ver que está imantada. Fíjense cómo le pongo el sur y la parte roja se acerca. Y si pongo el norte, la parte blanca se acerca, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que justamente la parte roja de esa aguja electromagnética, de esa aguja, perdón, magnética, el rojo representa un norte y el blanco representa un sur. Con lo cual, si vemos la aguja, el polo norte de la aguja va a estar orientado al sur magnético, que va a ser el norte geográfico, ¿sí?
poco juego de palabras, pero así es. Sí, pero que si no sabes eso de la Tierra, te va para el otro lado. Exactamente. Hay un video, ¿vieron de esos que a mí me encantan? Que tengo varios, ahora Proyecto G, que justamente habla de la polaridad de la Tierra, pero no muestra que están las polaridades cruzadas. Entonces, a veces no lo pongo por eso, porque puede producir una cierta... tiene un error teórico y entonces es como que puede producir una cierta duda, ¿no? También hay un video que agregué hace poquito que está buenísimo, me encanta, pero también tiene un error. En un momento habla de masa como si fuera el peso, o dice que los cuerpos en diferentes lugares tienen distinta masa. Después como que lo arregla, pero bueno, a veces uno no los quiere poner porque de pronto uno se fía de eso y está mal. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre el magnetismo y los polos. Bien, como vemos, tenemos aquí una brújula, la cual señala una serie de direcciones. Como podemos observar, la flecha indica el polo norte y el sur, el polo sur. Pero realmente, ¿qué indica? Indica las zonas geográficas. Es decir, la flecha indicará el polo norte geográfico y el sur indica el polo sur geográfico. Es decir, que teniendo la Tierra con su eje, según la flecha indica, esto es el polo norte geográfico y esto sería el polo sur geográfico. Bien, esto en cuanto al magnetismo no es así, ya que es totalmente opuesto. Es decir, el magnetismo de la Tierra, la línea del campo magnético, ya que la Tierra es digamos, un gran imán, tiene unas líneas de fuerza magnética, ¿vale? Más o menos, tampoco voy a dibujarlo aquí perfecto, ¿vale? Hagan así, y vamos a comprobar cómo el polo norte geográfico corresponde al polo sur magnético. Y el polo sur geográfico, es decir, donde están los pingüinos, ¿vale? Los pingüinos estarían por aquí, jugueteando. Bien, corresponde con el norte magnético. Bien, norte magnético y el sur magnético. Bien, ¿cómo se comprueba esto? Porque la brújula te puede decir lo que quieras, pero realmente hay que comprobarlo. ¿Cuál es el magnetismo de la Tierra? Ya que tantas veces nos engañan, pues podemos comprobarlo nosotros mismos. Bien, aquí tenemos un imán. Bien, podemos comprobar que ya está marcado con el sur. Toda esta parte es el sur magnético, le damos la vuelta y este sería el norte magnético. Bien, el imán funciona igual que la Tierra, es decir, tiene aquí, este sería el imán, ¿vale? Más o menos, pues vamos aquí a... ¿vale? Está partido por la mitad. Esta parte sería, por ejemplo, la parte norte y esta sería la parte sur, ¿vale? Y tendría sus líneas de fuerza también. Bueno, bien, vamos a comprobar que la brújula realmente, como muchos piensan, no marca el norte magnético, ya que es un instrumento geográfico, podríamos llamar. Para eso, posicionando el imán sobre su cara norte, no sé si se puede ver bien. Bien, vamos a enfrentar su cara norte magnética al imán. ¿Qué pasaría? Bien, pues que la brújula marca que vamos hacia el sur geográfico. Y tiene sentido, ya que, como hemos dicho antes, el sur geográfico, es decir, donde están los pingüinos, el sur geográfico es igual al norte magnético, ya que atrae. Bien,
Una vez que tenemos claro este concepto, que... Bueno, después si quieren pueden seguir viendo el video, hacen más experiencias, así como para determinar que obviamente los polos están invertidos con respecto a los magnéticos, con respecto a los geográficos. ¿Estamos de acuerdo? Esto que dice acá. Por lo que podemos concluir que los polos magnéticos no coinciden exactamente con los polos geográficos. Algo también para tener en cuenta es que hay una leve inclinación magnética que tiene que ver con que estos polos no están orientados, digamos, en la misma línea que por ejemplo, si uno el polo norte y el polo sur, bueno, acá no se nota mucho, pero vamos a poner la unión de polo norte y polo sur está por acá, ese sería el eje terrestre, y va a haber una leve inclinación, ¿no? Como que van a estar un poco formando un ángulo, por así decir. Igual lo mostró cuando corta ahí, cuando la marca la Tierra, porque el eje está como inclinado, no está perfecto. cortado al medio. Perfecto, bueno, para tenerlo en cuenta, porque a veces lo toman en el examen, esa inclinación magnética tiene que ver justamente con ese corrimiento, con ese ángulo que forma el eje magnético con respecto al eje terrestre, y también, obviamente, que tiene que ver con el ángulo que forma con lo que sería la línea del ecuador, ¿no? La línea del ecuador justamente es perpendicular a ese eje terrestre, con lo cual también tiene que ver con este ángulo. A eso. Bueno, esas son las dos cosas que tienen que quedar claras. Bueno, acá justamente habla de inclinación magnética. Y bueno, el modelo del magnetismo, ustedes vieron que lo mostraron hace un ratito, en el segundo video. Mostraron que, bueno, que tiene que ver con, con cómo se mueven los electrones, pero ¿con cuál movimiento? Porque los electrones se mueven, o sea, alrededor de lo que es el núcleo, pero a la vez también se mueven alrededor de sí mismos, así como la Tierra, ¿no? La Tierra rota alrededor de sí misma y a la vez gira alrededor del Sol, ¿sí? Son dos movimientos, el de rotación y el de traslación. Justamente ese de rotación en los electrones se llama spin. Y uno, bueno, cada electrón puede girar para un lado o para el otro, en un sentido o en el otro, ¿sí? Y eso origina, fíjense, que el norte y el sur estén alternados. Si gira para un lado, el norte está arriba y el sur abajo, y si gira en la dirección opuesta, entonces va a ser al revés, justamente, ¿sí? Entonces, podemos considerar que la materia está compuesta de cada uno de estos electrones, que son pequeños imanes, y que cuando todos giran para el mismo lado, entonces la materia va a estar imantada. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Justamente a esto lo llamamos dominios magnéticos, ¿sí? Si vemos un trozo de hierro, estos dominios magnéticos, estas direcciones de los spin de los electrones, digamos, van a estar así como agrupadas en ciertos lugares, pero en total, digamos, no va a haber un predominio magnético, no va a haber un norte y un sur orientados, sino que en cada parte, digamos, va a haber estas divisiones. Pero si uno le acerca un imán, ¿qué va a pasar? Cada vez esos dominios magnéticos se van a ir orientando con más fuerza hasta producirse que es un imán. Por eso uno puede hacer esto. Voy a agarrar un imán más fuerte. Ahí está. Por ejemplo, si se te cayeron los alfileres, vos lo ponés y se te juntan todos, los ordenás rapidito. Exacto, y todos los alfileres quedan pegados. ¿Qué quiere decir? Sí. Que cada uno de los alfileres se transformó en un imán. O sea que fíjense que esto se llama inducción magnética, por lo cual cada trozo de hierro fue alineando, ¿no?, sus dominios magnéticos, y al tener alineados sus dominios magnéticos va a ser un imán, ¿sí? Puedo poner otro y obviamente lo va también a atraer. Ahora, ¿qué pasa si lo separo? Si lo separo, fíjense, voy a soltar. Les queda un tiempito el imán, como imanes quedan un tiempito. Poquito, sí, queda un tiempito, un rezago de ese, pero después, obviamente, ya se desimantan. O sea que esa imantación se produce en general por inducción, por cercanía de otro imán, y obviamente va a durar un tiempito, depende también de qué tan intenso sea el imán, pero después va a desaparecer y no va a haber atracción. ¿Sí? Vamos a ver un video. Hola, hijos de Maxwell, ¿listos para el estadio completamente al cerebro? Hoy te presento...
Obviamente soy fan de Santa Olalla, quiero que lo sepan, por las dudas. 6 claves básicas y fáciles para que entiendas de una vez por todas qué es esta vaina del electromagnetismo. ¿Listo? En 1865, James Clerk Maxwell pone el lacito a la teoría del electromagnetismo con una publicación histórica. Una teoría dinámica del campo electromagnético, con la que cierra unos 2000 años de observaciones y teorías sobre la electricidad y el magnetismo. 20 ecuaciones con las que crea los cimientos para una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad. Una transformación a todos los niveles. Bueno, vamos a hacer como en los programas de tele, vamos a dejarlos con el suspenso, ¿sí? Nos vamos 10 minutitos de recreo porque justamente falta 1 minuto 13 para terminar estos 40 minutos de Zoom y volvemos y seguimos viendo, digamos, este video, ¿les parece? Sí, bueno. Dale, son -20, -10 volvemos. -10 volvemos, dale. Nos vemos -10 entonces. Gracias. Chao a todos. Chao.